Continúe la incisión de la región ventral de la mandíbula, en línea recta, direccionando el corte hacia el cartílago del manubrio. Siga la línea de corte de forma paramediana al esternón, incidiendo la piel del pecho, hasta alcanzar el nivel de la articulación del codo. Desde este sitio, continúe la incisión en sentido vertical en dirección al dorso, pasando por el tronco por detrás del borde caudal de la escápula, hasta alcanzar la línea media dorsal del tronco. En la región del brazo, incida cuidadosamente la piel alrededor de la articulación del codo. Considere la presencia de la vena cefálica en esta región y evite su incisión. Desde la cara interna del corte anterior, en la región axilar, continúe la incisión perpendicularmente hasta encontrarse con la incisión de la región ventral del tronco. Completada la incisión de la piel, refléjela cuidadosamente hacia dorsal, de manera que los músculos superficiales de la región no sean reflejados con la piel. Una vez reflejada toda la piel de la región, identifique los músculos cutáneos del cuello. Músculo cutáneo del cuello. Es una lámina muscular en la cara ventral del cuello que nace en el manubrio del esternón y cubre el surco yugular. Este, como todos los músculos cutáneos, conforman junto con la fascia una superficie envolvente de tensión contráctil. Sirven para tensar la piel o arrugarla, inervado por el ramo del cuello del nervio facial. Identifique los músculos del plano superficial, que son los músculos extrínsecos del miembro anterior importantes en esta disección. Músculo esternocefálico. Discurre desde el esternón hasta la cabeza. En el caso del ovino, presenta solo una parte mastoidea, la cual está originada en el manubrio del esternón y se inserta en el hueso temporal. La función de este músculo es flexionar la cabeza y el cuello con contracción bilateral y fijar la cabeza durante la deglución. Está inervado por la rama ventral del nervio accesorio. Músculo brachiocefálico. Está dividido en dos músculos, su parte distal, el músculo cleidobraquial, y su parte proximal, el músculo cleidocefálico. Este a su vez se divide en dos partes en el caso del ovino. En una parte cleido-occipital que tiene su origen en el hueso occipital y en el ligamento de la nuca, y una parte cleidomastoidea que tiene su origen en la apófisis mastoides. Su función es la de extender el cuello y la cabeza. Está inervado por los nervios accesorios, cervicales y axilar. Músculo trapecio. Este músculo se divide en una parte cervical originada en la parte dorsomedial de la nuca y otra parte torácica en la región anterior del dorso. Ambas partes se insertan en la espina de la escápula. Tiene la función de fijar el hombro. Está inervado por los ramos dorsales del nervio accesorio. Músculo homotransverso. Se origina en el ala del atlas y se inserta en el extremo distal de la espina de la escápula. Su función es bajar y doblar lateralmente el cuello y desplazar cranealmente el hombro, inervado por el nervio accesorio. Seguidamente, se corta el músculo brachiocefálico en su parte cleidocefálica, dividiendo su inserción mastoidea y occipital respectiva, y se refleja hacia caudal. Después se desinserta el músculo trapecio de su inserción en la línea media dorsal, reflejándolo también hacia caudal. Identifique los siguientes músculos. Músculos romboides. Cuenta con una porción cervical y otra torácica. Se origina en el ligamento de la nuca, de la segunda vértebra cervical hasta la séptima torácica y se inserta en la cara medial del cartílago de la escápula. Tiene la función de fijación y anteversión del hombro, también eleva el miembro y el cuello. Está inervado por los ramos dorsales y ventrales de los nervios cervicales y torácicos. Músculo serrato ventral del cuello. Se origina de la primera a la séptima costilla y en la apófisis transversa cervical, y se inserta en la cara serrata de la escápula. Es parte del aparato suspensor del tronco y tiene la función de movilizar la escápula y el tronco. Está inervado por los ramos dorsales y ventrales de los nervios cervicales y por el nervio torácico largo. Músculo esplenio, ubicado entre el hueso occipital y la cruz, en la región dorsolateral del cuello. Se origina en la fascia espeino-costeo-transversa y en el ligamento de la nuca. En rumiantes también nace directamente en las apófisis transversas de las primeras 4 vértebras torácicas. Tiene la función de estirar el cuello desde ambos lados, así como de levantar y lateralizar hacia los costados el cuello y la cabeza, y está inervado por los ramos dorsales de los nervios cervicales y torácicos. Músculos longísimos. En la región cervical se extienden como músculo longísimo del cuello, el cual comprende 4 fascículos separables de manera incompleta, que surgen de los procesos transversos y articulares de las primeras vértebras torácicas y se insertan en los procesos transversos de las vértebras cervicales sexta a tercera. Músculo longísimo de la cabeza, el cual se origina en los procesos transversos de las 3 primeras vértebras torácicas y los procesos articulares caudales de las últimas 3 a 4 vértebras cervicales. Este se inserta en el proceso mastoideo. Se procede a desinsertar el músculo romboides y el esplenio, para poder visualizar el músculo semiespinal de la cabeza.
Músculo semiespinal de la cabeza. Este músculo cuenta con una porción digástrica y otra compleja. La primera se origina en las apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas y se inserta en la escama del hueso occipital. La porción compleja se origina en las apófisis articulares caudales de las vértebras cervicales y de la primera vértebra torácica, para insertarse en la cresta nucal. Tiene la función de elevar la cabeza y el cuello, inervado por los ramos dorsales de los nervios cervicales. Continuar desinsertando el músculo semiespinal de la cabeza para ver algunos de los músculos motores específicos de la cabeza. Músculo oblicuo caudal de la cabeza. Este músculo se origina en la apófisis espinosa del axis y se inserta en el ala del atlas. Función de giro de la cabeza y también fijación de la articulación atlanto-occipital. Inervado por el ramo dorsal del primer nervio cervical. Músculo oblicuo craneal de la cabeza. Se origina en el ala del atlas para insertarse en la cresta de la nuca. Función de extensión y lateralización de la cabeza. Inervado por el ramo dorsal del primer nervio cervical. Músculo recto dorsal mayor de la cabeza. Se origina en la apófisis espinosa del axis y se inserta en la cresta de la nuca. Función de extensión de la cabeza. Inervado por el ramo dorsal del primer nervio cervical. Otra estructura a identificar en esta región es el ligamento de la nuca, formado por un funículo de la nuca, que en el rumiante se desarrolla como un cordón redondo par que nace en la protuberancia occipital externa y se ensancha caudalmente a partir de la segunda vértebra cervical con una lámina doble llamada lámina de la nuca, que se inserta en forma amplia en el lateral de las apófisis espinosas de las primeras vértebras torácicas. En una vista ventral del ovino se observan los siguientes músculos. Músculo esternoioideo, músculo que se origina en el manubrio del esternón para insertarse en el basiloides. Función: provoca la retracción caudal del ilioides y de las estructuras asociadas a este, inervado por el ramo ventral del primer nervio cervical y asa cervical. Músculo esternotiroideo. Este músculo forma unidad funcional con el músculo esternoioideo. Se origina en el manubrio del esternón y se inserta en el cartílago tiroides de la laringe, inervado por el ramo ventral del primer nervio cervical y asa cervical. Músculo omoioideo. Se origina en la fascia subescapular y en el caso de los rumiantes se inserta en la fascia profunda del cuello. Se encuentra en el tercio medio y anterior del cuello, por debajo de la vena yugular externa y así separa el surco yugular y la vena yugular de la arteria carótida común. Así que su función es proteger la arteria carótida común. Inervado por el ramo ventral del primer nervio cervical y asa cervical. Músculo largo de la cabeza. Se origina en las apófisis transversas de la segunda a la sexta vértebra cervical para insertarse en la base del hueso occipital. Su función es de flexión y lateralización de la cabeza y de las regiones craneales del cuello. Inervado por las ramas ventrales de los nervios cervicales. Otras estructuras a identificar. Vena yugular externa. A nivel de cuello tiene un trayecto subcutáneo por el surco yugular, que se forma entre los músculos esternocefálico y brachiocefálico, y sobre el músculo omoioideo. Sus principales venas tributarias son la vena maxilar y la vena linguofacial. La vaina carotidia, la cual está compuesta por la arteria carótida común, la vena yugular interna y el tronco vago simpático. La arteria carótida común se origina del tronco bicarotidio, discurre a la derecha y a la izquierda de la tráquea. Sus principales ramas son la arteria tiroidea caudal, la arteria tiroidea craneal, la arteria carótida interna, la arteria carótida externa y la arteria occipital. Vena yugular interna. Discurre en posición ventrolateral a la arteria carótida común. En el ovino, esta vena puede ser una estructura muy delgada o encontrarse ausente. En esta disección no se encuentra. Tronco vago simpático, formado por el tronco simpático en unión con el nervio vago. El nervio vago emite los ramos faringios, el nervio laríngico craneal y el nervio laríngico caudal, también conocido como nervio laríngico recurrente. Transcurre por la adventicia de la tráquea. Además, inerva la mucosa que reviste la cavidad laríngica y los músculos laríngicos a excepción del músculo cricotiroideo. Glándula tiroides. Se encuentra en la región profunda del cuello. Consta de un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Su función: regular el metabolismo basal del cuerpo. Intervienen
en la regulación de la temperatura, en el control del crecimiento corporal y en la regulación de los niveles de calcio en sangre. Inervada por el nervio laríngico craneal y el nervio laríngico caudal o recurrente, ambos ramos del nervio vago. Glándula paratiroides. Suele haber una glándula paratiroidea interna en la base dorsal, en la superficie media o en el tejido del lóbulo de la glándula tiroides, y glándulas paratiroideas externas mediales a la bifurcación de la arteria carótida común, en la proximidad de la salida del nervio laríngico craneal. Función: producción de paratormona, la cual controla los niveles de calcio en sangre. Inervación: nervio laríngico recurrente. En esta disección no se logra ver. Tráquea: continúa caudalmente el cartílago cricoides de la laringe, situada en la región del cuello en posición ventral a la columna cervical y al músculo largo del cuello. Esófago cervical: se inicia dorsalmente el cartílago cricoides de la laringe. Al principio discurre dorsal a la tráquea, luego se desplaza hacia el lado izquierdo y por último vuelve a colocarse dorsalmente poco después de su entrada a cavidad torácica. Inervación: nervio vago y tronco simpático. Linfonodo cervical profundo: se localizan a lo largo de la tráquea, se dividen en craneales, medios y caudales. Su territorio tributario abarca los órganos de la región cervical. Linfonodo cervical superficial, denominado también como linfonodo del encuentro, se encuentra en posición craneal a la articulación del hombro, recubierto por el músculo brachiocefálico y el músculo homotransverso. Su territorio tributario abarca la piel y las estructuras adyacentes de la región del cuello, así como del tórax y del segmento proximal del miembro anterior. Nervio accesorio: es un nervio motor que con sus ramos ventral y dorsal inerva los músculos trapecio, esternocefálico, cleidomastoideo y cleido occipital.